Hola, muy buenos días, mis queridos y bellos estudiantes. Esta es la explicación de la guía número 2 de nuestro querido tercer periodo. Ya se está acabando el periodo. Por favor, no se vayan a quedar sin enviar sus evidencias a .edu. Ya está habilitado .edu para que suban esta guía también. Esta guía tienen para subirla hasta el 6 de agosto. Yo voy a estar revisando el día 7 de agosto. Muy bien, chicos. El tema de hoy es unicelulares o multicelulares. ¿Qué significa eso de ser unicelular o ser multicelular? De esa pregunta tienen que responderla en el cuaderno. Los estudiantes que dijeron que ser unicelular son aquellos que tienen una sola célula, pues los felicito. Y multicelulares son aquellos que tienen muchísimas células. El indicador de logro es el mismo de la semana pasada, es clasificar los organismos en grupos taxonómicos de acuerdo a las características de sus células. Podremos clasificar una bacteria como un organismo unicelular y una planta como un organismo multicelular. Entre los organismos unicelulares encontramos a las bacterias, las levaduras, que son hongos unicelulares, a las algas unicelulares, a los protozoos, al tripanosoma, ese que estaban ahorita, al tripanosma o tripanosoma, ese que estaban haciendo en la actividad de la anterior, también es un organismo unicelular. ¿Será que los virus son unicelulares o multicelulares? ¿Qué creen ustedes? Pues la respuesta correcta es que no es ni unicelular ni es multicelular, simplemente es un organismo microscópico no vivo, no es considerado un ser vivo. El COVID-19 es un organismo llamado virus. Este necesita de una célula para poder sobrevivir. Entonces los virus se inoculan o ingresan a nuestras células para poder vivir, depender de los alimentos de ella y así poder reproducirse. Pero no es considerado un ser vivo. ¿Por qué? Porque no tiene célula. No todos los seres vivos tenemos la misma cantidad de células. Los humanos llegamos a tener a lo largo de nuestras vidas cientos de millones de ellas. Pero otros organismos, como una ameba, ¿a quién no le ha dado amebiasis? ¿Quién no ha tenido diarrea y le han recomendado tomar metronidazol? La ameba es un protista causante de el aumento de la flora bacteriana y de la diarrea, por consiguiente de esto. Entonces, por eso tenemos que lavarnos las manos antes de comer los alimentos para no introducir a nuestra boca este protista, que es un organismo vivo y que simplemente quiere vivir, pero nos causa enfermedad. Entonces, el ameba está conformada o compuesta por una sola célula. Es un organismo unicelular. Los seres vivos, como ya ustedes muy bien lo saben, se clasifican en unicelulares, están formados por una sola célula, o multicelulares, o también conocidos como pluricelulares, es válido los dos términos, si están constituidos por más de una célula. Entonces, ¿quiénes son los unicelulares? Son todos esos organismos en donde se encuentran bacterias, ¿verdad? Protozoos, algas y algunos hongos. Estos, en su mayoría, viven en colonias, en los ecosistemas, llegando a cualquier lugar recóndito del planeta Tierra. Por ejemplo, en la boca de un volcán, bien caliente que es ahí, y existen bacterias. En el mar muerto, que es muerto porque no existe ningún otro organismo vivo, únicamente bacterias que son capaces de soportar los altísimos niveles de salinidad que posee ese mar, y ellas viven ahí. En aguas hidrotermales, que también ustedes saben que eso es caliente, también hay organismos unicelulares ahí. Entonces viven en cualquier lugar recóndito. No importa si es demasiado frío, si es demasiado calor, no importa la condición, hay organismos vivos. ¿Qué sucedería si un unicelular creciera en tamaño? Interesante pregunta para responder. Dice, una hipótesis sería que su volumen, al aumentar el área, reduciría el contacto directo que tiene con el medio y así le provocaría una dificultad para obtener los nutrientes del medio y para eliminar sus desechos.
Por otro lado, tenemos otra hipótesis, es que sería más difícil la comunicación interna de la célula. ¿Por qué? Porque está todo, imagínense, es un organismo unicelular y es una sola célula, tiene un solo núcleo y las mitocondrias, entonces todo va a estar alejado y sería muy difícil la comunicación entre los organelos que viven que posee la célula. Algunos organismos unicelulares conforman unas agrupaciones con otros organismos de la misma especie. A estas congregaciones son las que llamamos colonias, por eso les dije ahorita un rato que ellos colonizaban diferentes tipos de ecosistemas. ¿Por qué? Porque ellos se agrupan con organismos similares a ellos de la misma especie para poder asociarse y así contribuir para no desaparecer, ¿sí? Para poder obtener las condiciones necesarias para poder seguir viviendo. Este crecimiento se da alrededor de una célula bacteriana llamada madre, o sea, ellos van a tener como por decir un jefe o una jefa en este caso, que es una célula bacteriana, se llama madre, y que se va extendiendo a lo largo del ambiente y en determinadas condiciones en las colonias cada célula sigue funcionando como un ser vivo individual. Por otra parte, también los organismos unicelulares forman asociaciones de interdependencia, como tal es el caso de los líquenes, ¿verdad? Que es la asociación mutualista donde ambos se ayudan de una alga del océano, una alga y una bacteria. Entonces las algas se unen con los hongos para poder, tú me ayudas, yo te ayudo y así sobrevivimos los dos. A esto se le llama mutualismo y es una asociación de interdependencia. En la asociación, las algas son capaces de realizar el proceso de fotosíntesis, donde ésta obtiene los nutrientes necesarios para que su aporte da energía y los hongos lo que hacen es generar un ambiente propicio de la humedad. Entonces, los hongos mantienen el lugar húmedo para evitar la desecación de los líquenes y las bacterias son las que hacen la fotosíntesis para que estos puedan vivir. Entonces, mira, uno hace una tarea y el otro hace otra sin necesidad de pelear, sin necesidad de regañarse, ni necesidad de nada. Son mutualistas, hay que ser mutualistas, chicos. Son susceptibles a las sustancias en el medio y por esta razón su ausencia puede ser un indicador de contaminación atmosférica. En los mares, cuando no existen presencia de líquenes, se puede afirmar de que hay una contaminación, ¿cierto? También en la atmósfera. Ahora hablemos de los organismos multicelulares. Ya todos sabemos que estos son los primeros seres vivos que aparecieron y que poblaron el planeta Tierra. Los primeros seres vivos multicelulares hace 750 millones de años que aparecieron. Lo que nos hace pensar es que los organismos unicelulares dominaron mucho tiempo geológico en la Tierra. O sea, los unicelulares estuvieron primero y por muchísimo más tiempo. A diferencia de los organismos unicelulares, como los multicelulares, tenemos muchas células. Estas células son diferentes en función y forma. Y esta diferenciación le permite a cada célula cumplir su propia función para mantener el individuo. Por ejemplo, las células del sistema nervioso son las encargadas de transmitir la información hasta el cerebro y del cerebro hasta las distintas partes de nuestro cuerpo, información nerviosa. Las células musculares tienen sus propias funciones y cada una del resto de nuestras células que conforman un sistema tienen una función específica. Cuando unas células que cumplen la misma función se unen, estas forman un tejido. Por ejemplo, cuando se unen las células del sistema nervioso, ¿verdad? Estas forman un tejido que se llama tejido nervioso. Muy bien los que respondieron nervioso por allá. Tejido nervioso. Y cuando este conjunto de tejidos se une, forman lo que se llama un órgano. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del sistema nervioso puede ser la médula espinal, cerebelo, cerebro, ¿sí? Cualquiera de esos. Y cuando se juntan todos estos órganos, que acabé de mencionar, y los demás que hacen falta para completar el sistema nervioso, juntamos el sistema. Entonces,
La agrupación de órganos forma un sistema, la agrupación de tejidos forma un órgano, la agrupación de células forma tejidos. Dice, cada uno de estos niveles de organización es complejo y cumple funciones fácilmente distinguibles en el organismo. Nuestros cuerpos multicelulares no están aislados de los organismos unicelulares. Por ejemplo, en nuestra boca, una boca sana, se pueden hallar billones de bacterias, billones, por eso es importante el aseo constantemente en nuestras manos, en muchísimas partes, en nuestro estómago también tenemos la flora bacteriana, que esta es constantemente vive en nuestro organismo, pero cuando se aumenta este nivel es que nos produce la diarrea. En la actividad, ¿qué van a hacer en la actividad? En la página 115 hay una actividad que se llama Indaga, Explica y Comunica. Aquí está escrita la actividad. Bueno, entre otras cosas, les recuerdo a ustedes que esta clase la pueden encontrar en las páginas de la 113 a la 115. La 115 es la página donde está la actividad. Ahí la definición de una hipótesis dice que es una proposición, ¿verdad?, que puede asumirse como una respuesta provisional o previa a los experimentos o a la experimentación o a la comprobación de un problema o un interés investigativo. ¿Cómo así, señor? ¿Qué es eso? Por ejemplo, yo puedo decir hoy va a llover, eso es una hipótesis, pero no puede que sea cierto como puede que no. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que esperar, experimentar o comprobar a ver si llueve. Si llueve, quiere decir que la hipótesis era verdadera. Si no llueve, entonces la hipótesis fue refutada. Aquí hay un fragmento, dice. El siguiente fragmento, 2 puntos seguidos, dice. Aún en nuestros días, ¿cómo sabemos que la existencia de unicelulares abunda en número de individuos en muchos lugares del planeta? ¿Para qué deben el éxito de su existencia estos seres vivos? Entonces, teniendo en cuenta esa hipótesis, vas a responder lo siguiente. Lo primero es, vas a elaborar una hipótesis de acuerdo a eso. O sea, vas a buscar una posible respuesta, una respuesta que puede ser provisional, ¿sí? Provisional antes de una experimentación o una comprobación. No vamos a hacer ningún experimento ni nada. Simplemente le vas a dar una hipótesis a esta es la pregunta. Esto se le llama pregunta-problema. A esta pregunta-problema usted le va a dar una posible respuesta. No es la de internet, no. No es la de los libros, no, es la suya. Lo que usted escriba ahí, eso está bien, ¿sí? Lo que usted escriba ahí. Dice la B, formula otra pregunta relacionada con los seres vivos unicelulares y propone en la clase para que pueda ser discutida con tus demás compañeros. Bueno, aquí dice 9 de septiembre, no sé por qué dice 9 de septiembre, pero ahorita se los corrijo. Dice, copia en tu cuaderno la siguiente actividad y describe en los recuadros las palabras correctas para completar las siguientes afirmaciones. Entonces, dice, los organismos unicelulares están conformados por, entonces usted escribe una célula, ¿verdad? O millones de células. Aquí están las palabras que usted tiene que agregar, no se las va a inventar, son estas que están aquí. Entonces, dice, su reproducción es, la reproducción de los organismos unicelulares es asexual. ¿Por qué? Porque no necesita otro organismo para tener descendientes. Sus mecanismos de reproducción son, entonces usted aquí escribe bipartición, esporulación y gemación. ¿Por qué? Porque estos son los mecanismos de reproducción asexual. La bipartición es la partición en dos. La esporulación es la formación de esporas. Y la gemación es la salida de gemas o yemas. Y dice la última parte, sus organismos representativos son. Entonces usted escribe ahí bacterias y hongos, ¿verdad? Usted puede escribir eso o si usted se quiere inventar algún otro organismo ahí también lo puede agregar, que también pertenezca, pero los más representativos de los organismos unicelulares son las bacterias y los hongos. Bueno chicos, esto es todo por hoy. Les voy a compartir el video, espero que pueda ser subido desde WhatsApp y no me toque subirlo a YouTube porque ahí sí se demora de muchísimo. Les mando muchos besos, muchos abrazos, se cuidan mucho, por favor. Mi Dios los guarde, los bendiga a ustedes y a toda su hermosa familia.